Buenas tardes chicos, les habla su profesor Henry Ruiz. En esta oportunidad, para el curso de literatura, vamos a tratar el tema antecedentes de la Ilíada. Espero que todos estén muy bien. Comenzamos. Miren chicos, como ustedes recuerdan bien, en la clase anterior les había hablado del clasicismo griego y había comenzado a narrar la Ilíada, pero no me había percatado que faltaba contarles los antecedentes, es decir, los hechos importantes que van a dar pie a esta guerra entre troyanos y aqueos, ¿ya? Y para tener un panorama más amplio de lo que fue esta guerra, tenemos que conocer algunos hechos, así como el mito de la manzana de la discordia, el nacimiento de Aquiles, por ejemplo, de Paris y de Helena. Así que es lo que vamos a tratar ahora para una mejor comprensión. ¿Estamos? A ver chicos, comencemos. Como nosotros vemos en el mapa, Troya se ubica en el país que hoy en día sería Turquía, ¿verdad? Al norte tenemos Estambul, tenemos Atenas, tenemos a Micenas y tenemos a Esparta. Ahora, se dice que este lugar, donde se ubicaba Troya, ha sido excavada y las ruinas que se encontraron demuestran, atestiguan que esta ciudad ha sido asediada varias veces. Es decir, que en ese lugar ha habido muchas guerras, muchas batallas, posiblemente entre los años 1250 a.C. Ahora, mucha gente sostiene que la guerra de Troya fue por razones económicas, por su situación de portal entre el mar Mediterráneo y el mar Negro. Entonces, estos serían los hechos históricos, ¿no? Que se van a valer los aedas, los rapsodas, los poetas de esa época, por ejemplo Homero, para contarnos epopeyas, ¿verdad? Es decir, ellos tenían unos antecedentes, que en esos lugares hubo una guerra, pero ellos le van a agregar relatos fantásticos, ¿verdad? Intervenciones de dioses, de semidioses, de héroes, lo que hoy conocemos, ¿no? Como esas dos grandes epopeyas. Ahora, el antecedente mitológico de esta guerra entre troyanos y aqueos se da por una manzana, pero veamos cómo. Miren chicos, en el Olimpo iban a contraer nupcias, iban a contraer boda, la diosa Tetis, una diosa del mar, y el mortal Peleo. Ahora, ¿cómo una diosa se casaría con un simple mortal? Eso tiene sus razones. Se dice que si Tetis hubiese dado un hijo con un dios, ¿ya? Ese hijo que hubiesen tenido iba a ser el más poderoso de los dioses. Entonces, esto iba a desequilibrar el Olimpo, obviamente. Zeus, preocupado por eso, no quería que se dé así, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer Zeus? Incluso a Tetis la asediaba no solo Zeus, también Poseidón. Se cuenta, por ejemplo, que Tetis, escapando de Zeus, le va a ayudar quién, Hera, ¿no? Y Hera había criado en parte a Tetis. Entonces Hera le dice, Tetis, lo prudente es que te vayas al mar, ¿no? Regreses a tu localidad. Zeus se pone a buscarla y justo lo encuentra, pero donde se hallaba Poseidón, porque Poseidón también es el dios de los mares. Iba a comenzar una gran trifulca, una guerra entre estos dos dioses incluso, que son hermanos, ¿verdad? Pero Tetis va a explicar, ¿no? Este hecho, que no se puede, él no puede contraer ningún apareamiento con un dios porque esto sería muy peligroso para el Olimpo, ¿no? Y Zeus conoce muy bien esta historia porque es repetitivo para él. Recuerda a Cronos, recuerda a Urano, entonces ya más o menos sabe por dónde va la historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Zeus? Zeus dice que Tetis se tiene que casar con un mortal, ¿verdad? Tiene que contraer nupcias con un mortal. ¿Y qué va a pasar? Lo va a casar con un hombre a quien tiene que elegir el centauro Quirón, ¿ya? Quirón podría decirse que va a ser el padre de Peleo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces Quirón elige a Peleo para que se case con quién, con Tetis, ¿verdad? Tetis en un principio se va a resistir, pero Peleo eh, la va, en cierto sentido, lo va a forzar y este matrimonio se va a dar. Entonces, en el matrimonio están invitados todos los dioses, ¿verdad? Absolutamente todos los dioses, desde
Poseidón, obviamente Zeus, Afrodita, Hera, Hermes, todos. Pero a quien no habían invitado era a la diosa de la discordia. ¿Por qué razón? Porque era una diosa muy conflictiva, como su nombre lo dice, ¿no? Discordia. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta diosa se presenta, ¿verdad?, ante la boda y lanza una manzana de oro que tenía la siguiente escritura: Kalishti, que en español quiere decir para la más hermosa, ¿verdad? Todas las diosas y musas presentes eran muy bellas y podían aspirar a la manzana de la discordia, pero se van descartando y quedan tres aspirantes. ¿Quiénes eran estas aspirantes? Tres diosas muy hermosas. Veamos acá, por ejemplo, esta imagen, ¿verdad? Que son cuadros muy importantes, ¿ya? Entonces, estas diosas, ¿quiénes son? Son Afrodita, Atenea y Hera. Entonces, estas diosas disputan por la manzana, pero incluso le piden a Zeus que elija quién puede ser la más bella y quién merece la manzana. Pero Zeus, muy sabio, no era tampoco un tonto, quiere evitarse conflictos con Hera, ¿verdad? Porque es su esposa, y también el despecho que podría sentir Afrodita o Atenea, ¿no? Recuerden que Atenea es la hija también de Zeus y era muy sabia, nace de su cerebro de Zeus. Entonces dice, no, mejor elijan a un mortal, ¿verdad? Entonces baja Hermes con la manzana. Recuerden que Hermes es el mensajero, el mensajero de Zeus, y encuentran un mortal, ¿verdad? ¿Quién es este mortal? Es un pastor, es Paris, ¿no? Entonces le dicen, Paris, tienes que elegir a la diosa más bella de estas tres. Y las diosas van a tratar incluso de sobornarlo a Paris. ¿Ya? Por ejemplo, la primera diosa, Hera, le dice lo siguiente, ¿no? Le dirá, si me eliges a mí como la más bella, serás soberano de toda Asia y el hombre más rico. Por mi parte, dice Atenea, te proporcionaré la victoria en cuantos combates quieras entablar y serás el hombre más sabio, ¿verdad? Tenías la diosa de la sabiduría. Y en cuanto a Afrodita, que algunos incluso dicen que se muestra desnuda, ¿verdad? Y era muy hermosa, muy bella, le dice lo siguiente, ¿no? En cuanto a mí, obtendrás el amor de la más bella mujer de la tierra, ¿verdad? Si me eliges. Entonces, Paris lo piensa, lo medita y va a entregar la manzana a Afrodita, ¿verdad? Entonces Afrodita es elegida como la diosa más bella, desatándose así la envidia o la cólera, la riña de Afrodita y Atenea. Y esto va a ser muy importante porque cuando inicia la guerra, estas dos diosas van a estar en contra de los troyanos. ¿Ya? Ahora, Paris tiene su historia también. Paris ya es hijo de los reyes troyanos, de Príamo y Écuba. Pero ¿qué sucedía? Que cuando nace Paris, incluso su esposa sangra un flujo negro, es decir, su sangre era negra, y esto quería decir un mal vaticinio. Entonces llaman a los adivinos de la casa, y los adivinos le dicen, ¿no? A Écuba, Écuba, tu hijo está maldito. Si nace, si llega a crecer, provocará la destrucción de Troya. Esto también lo escucha Príamo, entonces toman una decisión. ¿Qué hacen? Tienen que abandonarlo, ¿verdad? Tienen que matarlo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a pasar? Príamo manda a un criado a deshacerse del hijo, ¿verdad? Le dice, déjalo ir, que se lo coman las serpientes. Lo ordena un criado, un pastor, ¿no? Pero por su parte, a escondidas, Écuba, con ese amor de madre, le dice, ¿no? Salva la vida de mi hijo, te lo ruego. Llévalo lejos de aquí para que no se cumpla nunca la horrible predicción. No lo veré crecer, ¿verdad? Pero por lo menos quiero que esté vivo. Entonces, este pastor siente compasión, ¿ya? Este niño se llama Alejandro, ¿ya? Este pastor siente compasión y se le entrega a su esposa, que justo también había tenido otro hijo. Y le van a llamar Paris,
¿Qué va a suceder después? Paris, ya cuando estaba mayor, Príamo lo que hacía es cada año celebrar unas competencias fúnebres en honor a la supuesta muerte de su hijo, él lo que consideraba muerto. Entonces hacían Juegos Olímpicos, ¿no? O Juegos de la época. Y Paris va a querer participar en estos Juegos y se acerca a la ciudad de Troya y participa, gana, es un buen competidor. Pero ¿quién lo va a descubrir? ¿Quién lo va a ver? Su hermana Cassandra, que también era una divina, ¿no? Y el pastor. Ellos lo ubican y le dicen, ese hombre se trata de Alejandro, ¿verdad? Su madre es la que más alegría demuestra, ¿verdad? Y lo reciben, lo acogen, pero los adivinos le advierten, ¿no? Este hijo no tiene que estar acá, o este hijo no tiene que haber nacido, no tiene que vivir, porque va a provocar la guerra de Troya, va a provocar muchas derramamiento de sangre en Troya, va a provocar que Troya sea destruida, que arda Troya, ¿verdad? Pero la madre dice, bueno, pero ya creció, ya está con nosotros, el destino lo habrá querido así, ¿ya? Y lo reciben bien, lo visten, lo bañan. Y hay algo curioso. ¿Qué hacen? A París lo van a mandar hacia dónde? Eh, a, a París lo van a mandar hacia Esparta como embajador. Incluso lo acompaña Eneas, ¿verdad? Va a ir con él. Y lo que ocurre en Esparta es lo siguiente, ¿ya? Ahora voy a contar la parte de Helena. ¿Ya? Hasta ahí quedamos con París, ¿verdad? Iba a llegar hacia Esparta como embajador. Esto después de que ya él había otorgado la manzana a Afrodita. ¿Estamos? ¿Qué sucede? El rey de Esparta, mucho antes, era Tindareo y estaba casada con una mujer muy bella llamada Leda. Pero como ustedes, no sé si les habré relatado, Zeus era un mujeriego empedernido, ¿verdad? Se metía con las diosas, con las ninfas o cuanto mortal deseaba. Y así también quería involucrarse con Leda, pues, ¿no? Pero Zeus, para seducirla, se transforma en un cisne. Entonces, de esta relación, Leda, ¿verdad? En vez de parir hijos, pone huevos, ¿verdad? Porque la que le concibe era Zeus, pero convertido en cisne. De estos huevos nacen dos niñas, que serán Helena y Climenestra. Y a su vez nacen dos gemelos, que uno es Castor y otro es Pollux, ¿verdad? Incluso es tanto la belleza de Helena, ¿verdad? Que muchos lo van a asediar. Incluso se dice que en un momento Teseo, perdón, la va a secuestrar, la va a raptar 12 años. Es decir, se podría decir que su primer raptor era Teseo. Pero lo van a recuperar sus hermanos, ¿no? Castor y Pollux, ¿no? Pero ¿qué sucede? Esta niña crece, como les dije, es muy hermosa y Tendereo, su padre, ya es momento de que ceda el trono. Entonces, ¿cómo cede el trono? Obviamente casando a su hija, ¿no? A Helena, ¿ya? Bueno, el padre putativo sería, ¿no? Porque en realidad el padre es ave, ¿no? El cisne, por medio de Zeus. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Tindareo, creyendo él que tiene una hermosa hija, no quiere buscar a cualquier esposo. Llama a todos los de Esparta, ¿verdad? A los hombres más valerosos, a los más fuertes, a los más valientes, ¿ya? Y en eso se presentan muchos hombres, ¿verdad? Con dichas características. Y lo que va a suceder es que Helena decide por Menelao, ¿ya? Decide por Menelao. Pero Tindareo le hace jurar a Menelao que si su esposa vuelve a ser raptada o es llevada por alguien o le ocurre algo, él tiene que defenderla hasta con su vida, ¿verdad? Ese es el juramento que hace Menelao a su suegro, se podría decir, ¿no? A Tindareo, por Helena.
¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que ocurre es que París va a ese lugar, ¿verdad? Va a Esparta. Y en Esparta ya pues ya estaba Menelao, rey de Esparta, con su esposa Helena. ¿Estamos? Incluso él llega con una comitiva, ¿no? Y es bien recibido, ¿verdad? Porque es un príncipe de Príamo, ¿no? Es un príncipe del rey Príamo. Entonces, Menelao lo recibe bien, lo trata bien, le da cobijo, le da abrigo, y él se tiene que retirar. Le dice, Paris, disculpa, me vas a disculpar, pero tengo que ir a un funeral, ¿ya? Te dejo con mi esposa, conócela, te dejo con mis esclavos, con mis siervas, espero que estés como en tu casa. Es ahí cuando Paris se encuentra con Helena, ¿verdad? Y se enamora, se queda prendidamente enamorada de ella. Ahora, ella bajo los influjos de Afrodita, se supone que también. Y es así que Paris va a raptar ¿a quién? A Helena. Ahora, este rapto está bajo su voluntad, en contra de su voluntad. Acá es muy discutible, ¿no? Algunos dicen que Helena también se enamora de Paris y marcha con él a propia voluntad, otros dicen que no, que se trata de un rapto plenamente, ¿verdad? Pero el hecho es que Paris se lleva a Helena ¿hacia dónde? Hacia Troya. Menelao regresa de los funerales que se había dado en Creta y se da la sorpresa que su esposa no estaba y que había sido raptada, ¿verdad? Por ese supuesto embajador llamado Paris. Obviamente se llena de color, de dolor, de furia, recuerda el juramento que le hizo a su padre y va a llamar a su hermano, ¿no? ¿A quién? Agamenón, rey de Micenas. Y es así como los dos van a levantar grandes guerreros, van a levantar toda Grecia para recuperar, ¿verdad?, a su esposa, Helena, de las manos de Paris y de los troyanos. Incluso cuando llega a París con Helena, los troyanos la miran con admiración. Es una mujer muy bella. Pero el hecho de que sea griega y que haya sido raptada, como que no les parece del todo, ¿no? Ahora, por otro lado, de la unión de Tetis con este mortal Peleo, ¿verdad? Nace ¿quién? Aquiles, más poderoso que su padre, como predijo el oráculo, ¿verdad? Es decir, el oráculo se va a cumplir. Recuerden que Aquiles iba a ser más fuerte que su padre, pero su padre ya no es Zeus, ¿verdad? Su padre es el mortal Peleo, y obviamente es más fuerte que este mortal. Ahora, este héroe, este guerrero fuerte, respetado, tiene un mal oráculo, ¿verdad? Su madre también le dicen que él va a morir en la batalla. Su madre, preocupada por este suceso, que de hecho va a ocurrir, ¿qué hace? Va a sumergir a este bebé, Aquiles, en el lago Estigia, en la laguna Estigia. Esta laguna otorga la inmortalidad. Pero ¿qué sucede? Que la madre, al bañarlo, al sumergirlo, como ven acá, lo coge del talón al bebé. Entonces todo el cuerpo queda revestido de inmortalidad, excepto esa parte, ¿no? Lo que se conoce como el talón de Aquiles. Es su punto débil y van a ver más adelante lo que sucede con él. ¿Estamos? Entonces Aquiles también va a ir a la guerra, ¿verdad? Por bando de los griegos, ¿no? A defender, o mejor dicho, a luchar contra los troyanos por el rapto de Helena. Entonces, chicos, estos serían los antecedentes de la guerra de troyanos y aqueos. Se puede decir algo más o algo menos. Hay mucho que decir en la guerra de griegos y troyanos. Es inmensa la literatura griega, la mitología griega sobre todo. Por ejemplo, Aquiles lo va a criar el Minotauro, ¿no? Sería como su bisabuelo, Quirón. Le da sesos de león y más. Y, por ejemplo, también se podría decir que Tetis no quiere que luche su hijo, ¿no? Aquiles,
porque sabe que va a morir dentro de la guerra, ese es su destino, y lo convierte de mujer, ¿no? Pero Odiseo lo descubre, ¿verdad? Y ya pues tiene que enfrentarse. Y Odiseo también incluso se hace loco literalmente para no ir a la batalla, pero igual van a luchar. Y esta guerra entre aqueos troyanos ya lo va a narrar la fabulosa epopeya de la Ilíada, que vamos a ver ya en la próxima clase, chicos. Bueno, eso sería todo. Van a tener que resolver estas preguntas, las tres primeras, ¿estamos? Y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Lo cuelgan al foro, eso sí. Y toda la clase completa con las preguntas tienen que copiarlo, ya saben, hasta el día domingo y enviármelo. Muchas gracias, chicos.